Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema diversidad de los animales. Bien, en el tema anterior reconocimos que el Perú era un país mega diverso por la gran variedad de animales o de fauna y flora que tiene nuestro país. Está entre los 5 primeros puestos como país megadiverso por la gran variedad de especies. Muchas de ellas ocupamos el primer puesto, como en peces, en mariposas, etc. Tenemos una gran variedad de especies genéticamente, ¿no? Como por ejemplo, gran variedad de la papa. Ningún país tiene tanta variedad de papas. Ningún país tiene la gran variedad de maíz que tenemos, ¿no? Tenemos un maíz morado que no lo tiene nadie. Y variedades, ¿no? Grano grande, de primera, ¿no? Todo eso hemos visto en la clase anterior. Ahora vamos a reconocer la diversidad de los animales. Y de ahí pueden hacer su trabajito para sacar la diversidad de animales de nuestro Perú. La diversidad de los animales. Aquí vamos a recordar un poco quienes se han dedicado a hacer clasificaciones de los animales para un mejor estudio. Pues eso lo han hecho los científicos, los biólogos, ¿no es cierto? De poder, si no sería difícil estudiar a los animales si los tuviese todos mezclados. Entonces han sido clasificados en dos grandes grupos primero. Primero el reino, se llama reino animal o animalia, y de este reino se divide en dos partes. Los que tienen esqueleto, que son los animales vertebrados, y los que no tienen esqueleto interno o columna vertebral, que son los animales invertebrados. Vamos a ver un poquito de todo esto. Entonces, vamos a empezar. La Tierra está habitada por una gran variedad de animales. Para ser estudiados mejor, estos han sido agrupados por sus semejanzas, por sus diferencias, ¿sí? Así los científicos han realizado pues esta clasificación, ¿no? Han ordenado a los seres vivos teniendo en cuenta sus características comunes, como por ejemplo la forma interna y externa de su cuerpo, el funcionamiento de sus órganos, entre otras características. Ejemplo, para clasificar bien a los animales, se les agrupó como vertebrados o invertebrados. Luego decimos si son a qué clase pertenece, si son mamíferos, son peces, son aves, reptiles, etc. Las ballenas, merluza, son animales vertebrados porque poseen columna vertebral. Internamente poseen columna vertebral, espinas, tienen huesos, etc. Los pulpos, insectos, son animales invertebrados porque no poseen internamente una columna vertebral ni huesos. Aquí tenemos ejemplares vertebrados y tenemos ejemplares invertebrados. Tenemos el pulpo, tenemos las medusas, los gusanos, los equinodermos como las estrellas de mar, las lombrices, ¿no? Insectos, etc. Acá tenemos mamíferos, aves, reptiles, peces, anfibios. Animales invertebrados. Son los animales que no tienen esqueleto interno, es decir, no poseen una columna vertebral. Vamos a hacer la clasificación de los animales invertebrados. Vamos a empezar por los animales más simples. En este caso son los poríferos o esponjas. Las esponjas naturales generalmente se encuentran en el mar. Tienen unas espículas calcáreas que las hace un poco duras, ¿no? Pero, por ejemplo, las que nos venden, que son naturales y se utilizan en el baño, pues a estas las remojan en líquido de tal manera que las espículas calcáreas las deshacen, ¿no?
Algunos utilizan también para limpieza industrial de maquinarias, etcétera, también a estos poríferos. Son animales marinos. Su mismo nombre dice poríferos, llenos de poros, de huecos, ¿no? Entonces, tienen el cuerpo con gran número de poros por el cual circula, entra y sale el agua. Aquí tenemos algunos ejemplares dibujados. El siguiente grupo que sigue son los celenterios o cnidarios, ¿no? Aquí pues tenemos dos tipos, ¿no? Hay un grupo de ellos que viven fijos en las rocas, en los corales, etcétera, ¿no? En este caso, perdón, los corales o las sidras, ¿no? Estos están fijos al suelo. Los corales se van formando colonias alrededor. Inclusive hay atolones, especies de islas que se han formado debido a los corales, ¿no? En esos corales la gente puede pisar, caminar, es más, inclusive hasta plantas pueden crecer ahí. Las hidras también son otro de los celenterados que se fijan al suelo, están formados por tentáculos, ¿no? Otros viven libremente, como por ejemplo las malaguas, ¿no? Tienen tentáculos que les permiten movilizarse. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estas hidras, por ejemplo, su cuerpo en la parte superior tienen tentáculos que cuando atrapan a sus alimentos, estos se cierran, ¿no? Los corales igual, ¿no? Hidras y corales. Luego tenemos al grupo de las malaguas, ¿sí? Que tienen vida libre. Entonces ellos no están en colonias, no están en grupos, andan solos, igual tienen sus tentáculos y todos estos poseen unas sustancias urticantes que cuando te tocan la piel te pueden formar alergia, ¿no? Picazón, te arde, etcétera, ¿no? Debido a esa sustancia urticaria. También les sirve para defenderse de sus depredadores, ¿no? El siguiente grupo es el grupo de los gusanos, que lo vamos a ver en tres grupos. Los anélidos, su mismo nombre viene de anillos, son los gusanos que tienen anillos, ¿no? Su cuerpo es blando, es cilíndrico, alargado y dividido en anillos. Ejemplo, la lombriz de tierra. Aquí tenemos. Muchas personas piensan que la tierra que tiene lombrices es mala tierra, ¿no? Que no las quieren a las lombrices. Sin embargo, las lombrices cumplen una gran función en las tierras, ¿no? Las abona porque ellos forman galerías. Ellos se introducen en la tierra y en la tierra forman galerías, ¿no? En esas galerías ellos llevan sus alimentos, hojas, etcétera. Esas hojas que quedan ahí, al final se van a los descomponedores, las van a convertir en nutrientes para el suelo. Asimismo, airean la tierra, la remueven a la tierra a la hora que hacen sus galerías. Entonces, juegan son muy importantes, mejor dicho, en los terrenos especialmente de agricultura, los jardines, etc. Los otros tipos de gusanos se llaman platelmintos, su mismo nombre dice, viene de plano, ¿no es cierto? Entonces, son gusanos planos, algunos de vida libre, como por ejemplo la planaria, otros son parásitos, como por ejemplo la tenia solitaria. Aquí tenemos la planaria, ¿sí? Y acá tenemos una tenia solitaria. Miren, su cabecita es del tamaño de un alfiler y tiene ahí unas ventosas que son con las que le ayudan para adherirse a nuestros intestinos y de ahí aprovechar por los nutrientes, la sangre de la persona donde habitan estos, ¿no? Son parásitos. Y su cuerpo es plano, mediante anillos. Cada anillo son hermafroditas y tienen los dos sexos, femenino y masculino. Suficiente con un anillo pase al cuerpo de otra persona y este anillo se reproduce, ¿no? Y mide metros. Antes la llamaban, bueno,
hasta ahora la llaman tenia solitaria porque pensaban que solo una tenia podía tener el hombre en su cuerpo, pero se ha visto, se ha encontrado que no es así, que pueden tener 2, 3 tenias. El siguiente grupo de gusanos se llaman nemátodos. Son también lombrices, pero no tienen su cuerpo igual cilíndrico, pero no tienen anillos. Son lisos, ¿no? Son transparentes y sin anillos. Por ejemplo, muchos son parásitos, como por ejemplo los oxyuros, que son muy pequeñitos, y la lombriz intestinal, que sí son grandes, ¿no? Que miden aproximadamente 12 centímetros. La hembra es más grande que el macho. Y pues estos están en el cuerpo del hombre, en el estómago, en el intestino, y se reproducen. Pueden haber gran cantidad, que inclusive ha habido casos de que se les sale hasta por la boca, porque es tanta la abundancia que tienen. Por eso es importante que cada cierto tiempo se acuda al médico para que hagan una limpieza de nuestro sistema gástrico, ¿no? Intestinos. Acá tenemos un ejemplo de una lombriz intestinal. Los perros, los animales también tienen estos tipos de lombrices. Luego viene el siguiente grupo. Entonces hemos visto poríferos, celenterados y los gusanos, 3 grupos de gusanos. Ahora vamos al grupo de los moluscos. Los moluscos tienen un cuerpo blando y musculoso. Su cuerpo está protegido por... Cuando hablamos de musculoso, vamos a hablar del caracol en este caso, ¿no? Y luego también de los otros, ¿no? El caracol tiene una sola concha o valva, ¿sí? Luego, quiere decir que el caracol está protegido por una sola concha o valva. Luego tenemos los que están protegidos por 2 conchas, por ejemplo, los choros, las conchas de abanico, etcétera, ¿no? 2 conchas o valvas también se le llama, ¿no? Y hay el grupo de los que no tienen conchas, ¿no? Ni valva o valvas, como por ejemplo el pulpo, el calamar, ¿no? Aquí tenemos algunas representaciones. Y miren, su cuerpito, por ejemplo, del caracol, es musculoso y retráctil, ¿no? Entonces ellos se meten en su concha, en su caparazón, ¿no? Todo su cuerpo se recoge y se mete dentro de su caparazón. Luego tenemos los de 2 valvas o conchas, en este caso una concha de abanico, las almejas, los choros, ¿no? Y el otro grupo, que son los que no tienen valvas, como por ejemplo, tenemos acá un pulpo o el calamar. Pulpo y calamar, diríamos, ¿no? Los equinodermos es otro grupo de los invertebrados, que vienen a ser, pues, los que tienen su cuerpo dividido en 5 partes, y entre ellos tenemos la estrella de mar, tenemos el erizo de mar también. En el caso de la estrella de mar, estas partes se separan en brazos. El erizo de mar, sus partes se doblan hacia adentro y poseen púas. Su caparazón es calcáreo, componente de calcio, ¿sí? Y tienen púas. Acá podemos observar en el mar, la estrella de mar, y alrededor hay varios erizos de mar. Los artrópodos, es el último grupo. Los artrópodos tienen su cuerpo articulado. Si tú observas en el microscopio una mosca, las patitas de las moscas, todas sus patitas están articuladas. Si ustedes han visto, por ejemplo, los guerreros que habían en los tiempos de antes, ellos usaban unas armaduras. Cuando ellos luchaban, se ponían unas armaduras. Y estas armaduras, pues, estaban así, ¿no? La parte pectoral del pecho y sus brazos. Sus brazos ellos los podían mover con toda esa parte metálica que se ponían, porque eran articulados, ¿no? Así como nuestros brazos tienen articulaciones, estos
los artrópodos son igual, ¿no? Y en el grupo de los artrópodos tenemos, ¿no? Tienen patas y el cuerpo articulado. Y se clasifican de la siguiente forma. Aquí tenemos ejemplo de insectos y miriápodos, ¿no? Arácnidos, crustáceos, y aquí podemos ver en los dibujos, ¿no? Están clasificados. Por ejemplo, los miriápodos son aquellos que especies parecidos a los gusanos, pero tienen sus patas articuladas. Acá tenemos al cien pies, mil pies, ¿no? Luego tenemos el grupo de los crustáceos, también tienen sus patas articuladas, como por ejemplo tenemos al cangrejo, a los camarones, ¿sí? Las langostas también. Luego tenemos el grupo de los arácnidos. Acá tenemos todas las arañas con sus 8 patas, ¿sí? Luego tenemos también al escorpión dentro de los arácnidos. Y luego el grupo de los insectos, ¿no? El grupo de los insectos tenemos a la mosca, al saltamontes, a las mariposas, hormigas, mariquitas, etc. Mariquitas, escarabajos también, ¿no? Muy bien, chicos. Espero que hayan podido entender un poquito, reconocer las características que tiene cada clase, cada grupo, ¿sí? De invertebrados. Vamos a ver ahora al grupo de los vertebrados. Los animales vertebrados pues son aquellos que tienen un esqueleto interno, es decir, tienen una columna vertebral. Los animales vertebrados se clasifican en 5 grupos o 5 clases, también se le dice, ¿no? Tenemos a los peces, que son los más simples, viven en el agua dulce o salada, nacen por huevos, tienen aletas y escamas. Ejemplo, el pez espada, el atún, etc. Pez atún, ¿no? Etcétera. Acá tenemos 2 tipos de peces, ¿no? Señalados en el dibujo. Luego viene la siguiente clase peces. Ahora tenemos clase de anfibios. También nacen por huevos, tienen piel húmeda, respiran por branquias y pulmones, y también por la piel. Aquí en los anfibios, por ejemplo el sapo, ellos sufren de metamorfosis, ¿no? En un comienzo tienen una vida en el agua, por eso es que respiran por branquias. Luego, cuando tienen la metamorfosis, esas branquias se transforman en pulmones, les aparecen patas, etc. Y ellos ya van a tener una vida en la tierra, ¿sí? Pero siempre en lugares húmedos. ¿Por qué? Porque su piel tiene que estar húmeda. Si su piel se seca, pueden morir, porque ellos también respiran a través de la piel, ¿no? Viven en el agua y en lugares húmedos de la tierra. Ejemplo, el sapo, la rana, salamandra, etc. Recuerden, el sapo se transforma en edad adulta, ¿no? Respiran por pulmones. Pero cuando son renacuajos, ¿no? Después del huevo se convierten en renacuajo y viven en el agua hasta que se dé su transformación, ¿no? El siguiente grupo, que es ya más complejo, son los reptiles. Los reptiles también nacen por huevo. Su cuerpo está cubierto por escamas duras y grandes, algunas por un caparazón, como por ejemplo la tortuga. Se llaman reptiles porque ellos reptan, su cuerpo se arrastra debido a que tienen patas cortas. Ejemplo, la anaconda que no tiene patas. La tortuga, sus patas son cortas y tienen un caparazón grueso, fuerte, duro, ¿no? Donde ellas también se pueden retraer y guardar dentro de este caparazón. Cocodrilo tiene pues escamas duras, ¿no?
Acá tenemos algunos ejemplares de reptiles, ¿no? El caimán, cocodrilo, las serpientes, las tortugas marinas, tortugas terrestres, etc. Luego tenemos la siguiente clase, que son las aves. Las aves también se reproducen por huevos. Tienen un cuerpo cubierto de plumas. La mayoría puede volar, respiran por pulmones. Ejemplo tenemos a las palomas, gallinas, lechuzas. Acá tenemos algunos ejemplares, pingüinos también tenemos, ¿no? Este es todo un grupo de aves. Y luego tenemos a la última clase, que es la más compleja, a donde nosotros también pertenecemos, que son los mamíferos. Mamíferos porque se alimentan de la leche de la madre, ¿no? Nacen del vientre de la madre. Los únicos que nacen por medio de huevos son los ornitorrincos. De pequeños se alimentan de leche, por eso que se llaman mamíferos. Respiran por pulmones. Por ejemplo, la ballena es un mamífero que sus pulmones son tan grandes como más o menos como los carros ticos, más o menos, o Volkswagen, de esos chiquitos, ya más o menos de ese tamaño son sus pulmones. Por eso es que las ballenas pueden, estamos hablando de ballenas grandes, ¿no? Las ballenas pueden mantenerse dentro del agua por horas, ¿no? Salen, respiran nuevamente, toman el oxígeno y luego se meten nuevamente y pueden vivir horas dentro del agua, ¿no? Tienen el cuerpo algunos cubiertos de pelo, cerdas, lana, como por ejemplo las llamas, elefante, puma, etc., ¿no? Acá tenemos algunos ejemplares de mamíferos. Muy bien, chicos, hemos dado las características principales de estos animales. La investigación que ustedes tienen que hacer ahora es averiguar de estas clases de, estamos hablando de aves, de mamíferos, que sean animales que viven en el Perú, en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? Hagan pues una tablita donde puedan poner, por ejemplo, cómo se llaman los peces que encontramos en nuestro mar peruano, qué tipo de reptiles hay, por ejemplo, en la selva o en la costa, ¿no? En la parte desértica, qué clase de aves hay en la costa, sierra, selva. Esa va a quedar una tarea de investigación para ustedes, chicos. Muy bien, espero que hayan entendido la clase. Un gusto de haber estado con ustedes. Y no se olviden de que ustedes pueden investigar mucho más para que tengan un mayor conocimiento de todo esto. ¿Ya, chicos? Muy bien, cuídense. Nos vemos en la próxima clase.